Así que vamos a tratar de sistematizar lo que tenemos que decir en función de lo que nos planteó el intendente de Merlo, su compañero, cómo vamos a hacer para ganar las elecciones, porque de esto se trata. Lo primero es tener claro cómo se instala en el mundo este nuevo orden internacional. Hay un cambio de época, no hay duda, triunfó el nacionalismo. Cuando nosotros decimos triunfó el nacionalismo, es algo que venimos debatiendo en el gobierno desde el 2010, no es que empezamos hoy. Hay algunos analistas por ahí que reconocen que cuando venían a nuestras oficinas, y era un debate en el gobierno. El debate en el gobierno de la década ganada a partir del 2011 es entre los globalizadores y los nacionalistas. Y las soluciones de la política eran absolutamente distintas. Ahora, el triunfo del nacionalismo no es el triunfo de la razón, es el triunfo de la base material. La base material, en este caso, está dada porque se produce en la única superpotencia que hay en el mundo, que es Estados Unidos, la revolución energética. La revolución energética significa que les empieza a sobrar energía fósil y por lo tanto se transforman en el pueblo que tiene la mayor cantidad de gas y petróleo y lo usan en su propio aparato productivo. No hay otro país en el mundo que tenga tanto petróleo y gas como ellos de origen fósil y lo usen para su energía, para su movimiento o para su transformación que Estados Unidos. Arabia tiene mucho, Rusia tiene mucho, pero no lo usa en las cantidades que lo hace Estados Unidos. Nosotros teníamos un mundo donde Estados Unidos iba a buscar el petróleo y se la traía por la buena o por la mala, a un mundo donde Estados Unidos empieza a generar su propio combustible con el shale gas y el shale oil. A precios que son un tercio del de Japón en aquel momento y la mitad de Europa, que se lo abastecía del Medio Oriente o de Rusia. Esta es la base material. Y si no comprendemos la revolución energética norteamericana, se nos hace difícil entender quiénes son los ganadores y los perdedores en este nuevo mundo. Es obvio que si Estados Unidos atravesó una revolución energética, se tenía que encontrar con el único país que tiene energía abundante, pero no la usa, por lo tanto no merece su respeto, pero sí lo respeta porque está en condiciones de destruir con sus misiles las ciudades de Estados Unidos. El único país que respete, que tiene esas condiciones, es la vieja Unión Soviética, la actual Federación Rusa. De ahí se entiende la amistad entre esos dos muchachos, siendo Trump al único que aplaudió cuando lo recibió en su territorio a Putin. Las fotos están ahí, lo aplaudió, lo hizo pasar por la alfombra roja y lo recibió con un aplauso. Cuando se juntó con los europeos, parecía una lección del director con los alumnos que se habían portado mal. Y encima estaba el mapa de Ucrania cómo iba a quedar. Esta es la realidad. ¿Podemos ocultar esta realidad? Podemos. ¿Podemos hablar de cosas que nos hace difícil entender? Sí. Pero entonces nos alejamos de lo concreto. Y como dijo el general Perón, somos un grupo de hombres y mujeres prácticos. Y lo que no entendemos y comprendemos, tenemos que hacer un esfuerzo para entender y comprender que la energía es el elemento ordenador, el más importante del mundo, está clarísimo. Por eso las alianzas que se han hecho y por eso dónde está yendo. Por eso Venezuela, por eso Irán y por eso la Franja de Gaza, entre otros elementos. No es muy complicado entender quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. La opción equivocada tiene un ejemplo en el mundo. Turquía tenía un imperio que era el otomano, eligió mal la alianza en la Primera Guerra Mundial y terminó en un país que está tratando de volver ahora con una presidencia interesante, pero desde el 14 a 26 pasó un siglo. Entonces, elegir mal en este momento es complicado. Es muy complicado empezarle a explicar al pueblo argentino que vamos a hacer un gobierno exitoso sin entender el mundo y sin explicarle para dónde vamos. Por eso el mensaje en la última elección de entre septiembre y octubre, cuando dijeron yo voy a apoyar tuvo su impacto. Y si no entendemos que tuvo su impacto, y apoyar a uno no es ni nuevo ni viejo. Es ni nuevo ni viejo, es. Dijo apoyo a este. Ridículo pensar que la Argentina puede hacer un programa económico exitoso no entendiendo quiénes son los actuales ganadores y quiénes son los actuales perdedores. Y en esto, la evolución de este pensamiento que tiene que ver con la revolución energética norteamericana termina en un documento muy claro donde decimos o América es para la humanidad o América es para los que vivimos en América.
Este documento, lo que tenemos que entender es una realidad. No nos pidieron a nosotros opinión sobre ese tema. Nosotros queremos volcar opinión. No nos pidieron, muchachos. No nos invitaron a redactar ese documento. Lo que tenemos que entender es si nos sirve o no nos sirve del interés nacional. Esta es la magia de la política. Cuando Perón dijo, la verdadera política y la internacional nos está enseñando cómo nosotros nos tenemos que ordenar en nuestro modelo de desarrollo para que seamos exitosos. Y la realidad es que el centro gravitacional de la Argentina está en el Atlántico Sur. Y hoy esto lo tenemos usurpado por los británicos, que ocupan el 25% de la superficie de la Argentina. Y entonces, si nosotros no recuperamos esa superficie, lejos vamos a estar de ser gravitantes en el orden. Ese es nuestro centro de atención. Y está claro que hay países hermanos que tienen su alianza del otro lado del Pacífico, que a su vez ese enorme país del otro lado del Pacífico, llamado China, tiene su alianza estratégica con los ingleses desde siempre. Entonces empezamos a entender por qué fueron sancionados 3 funcionarios chilenos porque tiran un cable. No es porque tiran un cable, le están dando una señal contundente al nuevo gobierno chileno. ¿Queremos hablar de esta cosa o queremos decir, bueno, vamos a ir transitando y a ver qué es lo que nos pasa? No tenemos que hablar de esta cosa. Nos sirve a nosotros que los ingleses se vayan de América, que a Canadá deje de ser una monarquía cuyo rey, cuyo monarca es Carlos III, no sirve. Porque si se van de Canadá se tienen que ir de Malvinas. Se tienen que ir los reyes de Groenlandia, los reyes de Malvinas, sí, se tienen que ir. ¿Qué tienen que hacer esos reyes en América? Esta consigna, que es la consigna del general Perón, sobre todo cuando habla mucho de economía a partir del 52, que no es casualidad, porque a partir del 52 es cuando el modelo del 45 se completa. El modelo de la década ganada se completó en el 12. No es que se agotó, se completó. Y ahí había que hacer una decisión que fue de hierro. Y la decisión tomada no fue la más feliz. Porque entre el nacionalismo que estábamos expresando y la globalización, se optó por la globalización. Esta es la verdad histórica. Y sobre eso tenemos que reconstruir la posibilidad de un modelo exitoso. Y la posibilidad está. Porque la globalización de la que nos habló hace 5 años atrás de la Argentina postindustrial. La que nos habló que se había terminado el trabajo como ordenador de la sociedad. La que nos habló que tenía que haber una renta universal que no sabíamos con qué se iba a financiar. La que nos dijo, ¿de qué trabaja tu papá? No, mi papá no trabaja de nada. Va a recibir un cheque o no sé qué, una transferencia. Mire, muchacho, te ganarás el Paco del sur de tu frente. Es lo que está en el centro de esta situación. Lo que decimos, de acá se sale trabajando, y lo que dicen de acá se sale, no sé, más o menos. Puede ser con una renta universal, algo, recibiendo tu vitachino, no se plantea. Por eso hicieron una estrategia de elección defensiva. Frenemos a Milei. No hicimos una acción, vamos a hacer esto. Hoy estamos acá para decir lo que vamos a hacer para ganar la elección. Y para ganarle a Milei, la contradicción es muy clara. Es peronismo versus libertarios. Es peronismo versus libertarios. Ahora, en este peronismo versus libertarios tenemos varias opciones. La primera opción es que ellos vayan divididos. Si ellos van divididos, nadie le da más de un 30% a Milei y le da 10% al resto de la fuerza, en este caso sería el PRO, junto un poquito de los radicales. Y si el peronismo se junta todo, vamos a estar en el 42, 43, 45. Llegamos al 45, ganamos en primera vuelta. Llegamos al 42, como pasó la vez pasada. Él llega al 29, 80, ganamos en primera vuelta. Ahora es una opción de hierro. Entonces nosotros, por ejemplo, dijimos, al menos nosotros, mire, ¿qué va a ser nuestro candidato a la provincia de Buenos Aires? Lo que decían los intendentes. Estos pibes se van a juntar, de alguna manera van a elegir un candidato, no le vamos a preguntar cómo, nosotros lo vamos a preguntar. Lo decimos públicamente. Los pibes son que no son pibes, entonces, no vamos a tener un candidato a gobernador. Vamos a tener que decir, mire, ellos se van a juntar, no sé, nos van a decir, mire, muchachos, son estos, nosotros los vamos a acompañar. Esto tiene que quedar claro. En la provincia de Buenos Aires no estamos teniendo, nosotros estamos diciendo, vamos a acompañar a lo que hoy tiene la conducción territorial en cada uno de los distritos. Y no vamos a generar ninguna acción que los hostigue. Ninguna. ¿Dónde estás? Ninguna. ¿Está clarito? Ninguna opción que nos hostigue. Entonces, nosotros, sobre esa base tenemos que construir una alternativa presidencial. ¿Podemos ganar en primera vuelta? Sí, si estamos seguros que ellos van a ir divididos,
ponemos el compañero que se larga las lágrimas cuando canta la marcha, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero tenemos que tener certeza de que vamos a ganar en primera vuelta. Como nadie acá tiene esa certeza, porque no sabemos cómo va a ir hecho, tenemos que garantizar el balotaje. Y para garantizar el balotaje, tenemos que encontrar las figuras que nos den los votos suficientes, que van de 42, 43, 44 al 50 más un voto. Y ahí cuando nos empezamos a mirar no somos tantos. Ahí no somos tantos. Para ganar en primera vuelta hay una cantidad. Para hacer una buena elección somos un montón. Para ese pedacito que falta, muchachos, ahí miren cuando en el espejo. Y ahí empezamos a ser adultos. Y ahí empezamos a ser adultos, porque lo que está en juego es el destino de la patria. ¿Con qué agenda va a ser presidente el compañero? ¿Con la consigna primero ganemos, después vemos, la del 19? Vamos, muchachos. Porque ¿qué le pasó en el 19? Algunos sabían lo que iban a hacer. Algunos sabían que Guzmán iba a ser el ministro de Economía. No es un tema menor ser el discípulo de Tigris para la Argentina. No es un tema menor. No se podía decir. No se podía decir. Entonces fue primero ganemos, después vemos. Bueno, hoy resulta que esto del peronismo se resolvió. Hoy la agenda del nacionalismo, que implica pleno empleo, como dijo Pablo, que todos tengan trabajo, como dijo el gringo, que se pueda hacer todo lo que se tenga que hacer para resolver las necesidades de nuestro pueblo, que se le dé bola al movimiento obrero, como dijeron nuestros dirigentes sindicales, se instaló hace una semana que los ideólogos de la globalización están diciendo que la Argentina no tiene solución sin producción y sin trabajo. Y para que haya producción y trabajo en la Argentina, está muy claro quiénes son nuestros amigos en el mundo y dónde nos tenemos que alinear. Porque si, como dijo nuestro segundo orador, lo único que hacemos es seguir importando, no hay ninguna posibilidad que los argentinos tengan trabajo. Entonces esto quedó muy claro. Cuando se instala la agenda de la producción y el trabajo, ya sabemos para qué queremos el gobierno. Porque el gobierno, como dijo Horacio, es un medio para conseguir el fin, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero esto, el peronismo lo tenía en debate hasta hace una semana atrás. Y esto también es la verdad histórica. Porque escuchamos muchas veces a Otto Silvestre diciendo, con un invitado que tenía, pero ¿cómo? Tengo que explicarlo obvio. Si con los chinos es obvio que somos complementarios y con los otros somos competitivos. Y esa obviedad no es tal. Eso desapareció. Ya sigue yendo a los reportajes, de eso no se habla más. Los ideólogos que tenían de la globalización pusieron violín en bolsa cuando dijeron nos tiramos un tiro en el pie. Y bienvenido. Y a partir de ese momento las ideas son de todos. No es que digamos tenemos razón, somos los mejores. Como tenemos razón, somos los últimos. Porque está la misericordia y la humildad del señor Papa Francisco. Eso va para todos. Esto va para todos. Por eso es extraordinario que el amigo, siendo dirigente del primer nivel, vaya a la casa de la que tiene que ir, porque es una dama, es una viuda, pero aparte no se puede mover, pero fue. Y trascendió, no hay ningún inconveniente. Está bien que trascendió. Y es un hecho extraordinario lo que hace. Ahora, ganada la agenda al interior del peronismo, sabiendo cuál es nuestro destino, tenemos la etapa más fácil de nuestro diseño político para adelante, que es elegir un candidato y ganar las elecciones. Lo difícil ya lo hicimos, porque lo difícil era, sabemos para qué queremos el gobierno, no es primero ganemos, después vemos. Eso fue una estupidez, ¿de dónde se pudo? ¿De dónde? Pero también eso iba asociado a frenemos. Frenemos significa que no vamos a avanzar, que no, muchachos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora viene la etapa más fácil, elegir un candidato. De alguna manera el peronismo lo va a elegir. De alguna manera nos vamos a encontrar, tendremos 10, 12 candidatos, pero de alguna manera se va a lograr sistematizar. Y de alguna manera tenemos que ganar las elecciones haciendo una hermosa campaña. Y para eso hay un tema que no nos podemos hacerlo distraídos, porque Perón lo supo hacer y muy bien, que es la comunicación. Y nosotros tenemos un tema que resolver ahí, porque está claro que hay un problema que se resuelve con la comunicación entre cómo hablamos con aquellos que hoy no acompañan al peronismo. No es un problema de la doctrina nos sirvió para hacer el plan de gobierno, eso ya está. Se puede perfeccionar, está todo perfecto. La doctrina son los elementos ordenadores de la creación transformados después del pecado original para administrar la cosa pública llevando al bien común. Eso es la doctrina. Son los principios ordenadores que guían nuestro pensamiento. Imposible hacer un buen gobierno
si no se hace doctrina, porque entonces los compañeros no saben cuál es el objetivo. La doctrina nos dice para dónde ir. Lo que se actualiza sistemáticamente es el cómo. Eso se llama plan de gobierno. Nosotros hicimos una propuesta. De ese esquema, esas medidas instrumentales, eso se va a ir resolviendo en el tránsito. ¿Cómo transmitimos estas cosas al conjunto del pueblo? Eso se llama comunicación. Y en esto sí, tenemos que agudizar nuestro ingenio. En esto sí nos tenemos que encontrar entre todos, porque las múltiples facetas de la comunicación son las que permiten, como dijo uno de nuestros oradores, juntemos 5, juntemos 10, juntemos 20. De esa manera vamos ahondando las voluntades. Sabemos para qué queremos llegar al gobierno, porque son los objetivos que nos plantea la doctrina. Tenemos un diagnóstico del mundo que se está demostrando correcto. Por primera vez en la historia del peronismo hay un mundo favorable. El mundo que describieron nuestros antiguos oradores, los de recién, cuando decían ganaron los dos imperios y armábamos la tercera posición. Estábamos fuera del mundo, muchachos. El mundo se había dividido entre la explotación del hombre por el hombre, la explotación del hombre por el Estado, y viene uno que dice ninguno de los dos tiene razón. Estábamos fuera del mundo. Cuando nosotros hicimos la administración del comercio, hicimos la política económica de la década de la estábamos fuera del mundo. Estaba en auge la globalización. Insistimos por la doctrina. Al final teníamos razón, porque el mundo fue para ahí, no éramos el pasado. Somos el futuro, sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos absolutamente actualizados. Nos queda el detalle de la comunicación que lo vamos a generar entre todos, como siempre fue, como la doctrina. Un día le preguntaron a Perón, ¿cómo hizo esta doctrina? Yo no hice nadie. Yo lo que hice fue caminar en el seno del pueblo y tomé nota de lo que decían. No es que Perón la hizo, Perón la sistematizó. ¿Quién la hizo? Un extraordinario pueblo elegido por Dios, que se puede caminar. Y desde ahí, solo nos falta que nos pongamos de acuerdo en elegir el hombre o la mujer, que sea capaz de entender que es un proyecto colectivo, que tiene doctrina, que tiene un plan de gobierno que vamos a discutir y reflexionar, y que entre todos vamos a ser capaces de comunicar, porque ya no está Eva. Si fuera Eva, nos vamos a dormir y la dejamos a ella, pero no está. Era una extraordinaria comunicadora. No podemos. Tenemos que hacerlo entre todos. Y esta es la etapa. Ya no es al interior del peronismo, ya es del peronismo versus los libertarios, porque la batalla cultural la perdieron. Cuando en el peronismo se homogeniza la agenda de la producción y trabajo, y desde ahí hoy nos enteramos que hasta La Nación Más está hablando de crisis económica porque cierran los kioscos, los almacenes, y que qué va a pasar con el trabajo, y vienen los ideólogos de ellos y se preguntan de qué vamos a trabajar. La batalla cultural ya la ganamos, y la empezamos a ganar en el mundo cuando uno de los nuestros fue papa. Nos querían hacer laicos, y resulta que terminamos rezando más que nunca. Entonces, muchachos, hace rato que esta batalla cultural la venimos dando, y hace rato que se olfatea el triunfo. Solo nos falta elegir el hombre, la mujer, y tener una campaña adecuada a los tiempos, con inteligencia artificial, no todo, muchachos. Todo esto lo conocemos y lo sabemos. Análisis matemático venimos estudiando de los 20 años. Conjunto de Venn también. El lenguaje binario también. Muchachos, todo esto, lo que no teníamos en la tierra rara, ya la tenemos. Ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo es. Y todo esto lo vamos a hacer. Todo esto tenemos la inteligencia para poder ordenarlo. Y a diferencia de los norteamericanos, que solo tienen petróleo, nosotros tenemos petróleo y alimentos, que son los dos vectores de la base material que nos hace distinto al resto. Por eso no podemos hacer cargo de la desocupación estructural, estructural de verdad, no como desocupación estructural, que aunque la economía funcione a full, que queda gente afuera, de los países hermanos, pero porque vienen a trabajar y vienen a enriquecer nuestra patria, que sigue siendo una patria mestiza, de todos los que vienen acá, porque aunque vengan malos, cuando empiezan a comer un asado por fin de semana se hacen buenos. Por lo cual, nosotros lo único que nos queda es transformar esto que sabemos en comunicación para nuestro pueblo. Nosotros creemos, porque somos hombres y mujeres precavidas, que nos tenemos que preparar para el balotaje. Aquellos que piensen que vamos a ganar en primera vuelta tienen derecho a explorar. Nosotros que somos prudentes,
y que nos preparamos para el balotaje, sabemos que tenemos que elegir aquel hombre de Estado, mujer de Estado que está en condiciones de convocar al conjunto. Los votos nuestros, el que nos garantiza el triunfo, siempre va a estar. No vamos a estar pasando el peine fino, haciendo todas esas pavadas. Esta no me gusta porque no sé qué, el otro tiene peca, la otra tiene pancita, la otra no sé qué. Muchachos, déjense de joder. Ya estamos en esa etapa donde si elegimos tanto, dormimos solos. Así que dejémonos de joder, nosotros ya estamos en un momento en que sabemos lo que hay que hacer, con un mundo favorable. Necesitamos elegir el candidato, el que nos lleve a la victoria del balotaje, sabiendo que este es un proyecto colectivo y que nos espera la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Así que ahora le pido a nuestro locutor